Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? Le voy a pedir, hermanos, que abra su Biblia o ponerse de pie también, por favor. Abrimos nuestra Biblia ya en el Salmo 25. Salmo 25, por favor. Todos estamos ahí. Vamos a dar inicio a este culto a nuestro Dios. ¿Cuántos queremos estar hoy con nuestro Señor? Está frío, pero ahorita vamos a entrar en calor, hermanos, una intimidad. Vamos a pedir que el Señor nos envuelva con su calor, hermanos. Gloria a Dios. Dice este encabezado de este salmo: se implora liberación y perdón. ¿Me sigue con su vista, hermanos? Por favor, lo voy a leer. En nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sé yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Qué hermoso salmo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué traemos para el Señor? Si venimos cargados, se los damos a Él. Si venimos angustiados, que confiemos en Él. Él nos dará todo lo que necesitamos, hermanos. Así que vamos a orar. Les pedimos, si gustan pasar al frente, los que no, desde su lugar, hermanos. Lo importante es estar en intimidad con nuestro Dios. Amén. Padre, tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Gracias primeramente, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa. Mira, mis hermanos y yo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hoy nos podemos ver, porque hoy nos podemos reunir. Sabemos, Padre, que no son nuestras fuerzas. Sabemos que no son, Señor, no somos nosotros, Señor. Eres tú, Padre, la que siempre haces posible, Señor, cada momento, cada instante, Señor. Tú eres el motivo, Padre. Ni siquiera tú eres el invitado, sino que tú eres el motivo, tú eres el centro, Señor, de que hoy estemos en este lugar, Padre. Tú eres el único que debe ser exaltado, Señor. Tú eres el único grande en este lugar. Aquí tú eres el majestuoso. Tú eres el primero, Señor. Gracias, Padre, sobre todo, Señor, porque nos has dado este lugar, Señor, donde nos podemos desenvolver, donde nos podemos desarrollar, pero sobre todo, Padre, donde, Señor,
podemos estar contigo, Señor, de una manera especial, Padre. Mira, Señor, mira a mis hermanos, se inclinan hacia ti, Señor, porque reconocemos que solamente, Señor, tú eres nuestro Dios. Solamente, Señor, tú eres el poderoso, tú eres el dueño de nuestra vida, Padre. Y tú te mereces, Señor, toda gloria y toda honra, Padre. Mira, Señor, sé que no traemos nada, Señor, para ti. Solamente, Padre, traemos un corazón contrito y humillado, reconociendo, Padre, que necesitamos cada día de ti, Señor. Padre, tú conoces cada mente, tú conoces, Señor, cada sentir, tú conoces cada corazón. Mira, mis hermanos, estoy seguro, Padre, que hoy, Señor, están dispuestos a entregar sus aflicciones, así como decía David, Padre. En ti confío, Señor. Solamente en ti, Señor, porque tú eres el poderoso. En nadie más podríamos confiar nuestra vida. En nadie más podríamos confiar nuestro bienestar, Señor. Solamente en ti, Señor. Porque tú todo lo puedes, Padre. Y porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Que para siempre es tu misericordia, Señor. Y nosotros hemos confiado en esto, Señor. Padre, hemos visto con nuestros propios ojos, Señor, lo que has hecho en cada vida de nosotros, en cada corazón, Señor. Hoy por fin, Señor, podemos ver, Señor, esa luz, pues tú eres esa luz admirable, tú eres esa luz de vida, tú eres la luz que nos sacó de las tinieblas. Y por eso, Padre, te agradecemos, por eso, Señor, te alabamos, por eso, Padre, en esta hora, Señor, lo único que anhelamos es tu presencia en este lugar. Lo único que anhelamos, Padre, es estar contigo, Señor, cada día, Padre. Queremos adorarte y cantarte. Aunque no te podemos ver, Padre, yo sé que estás aquí, Señor, porque sé que hoy ha sido tocado cada uno de mis hermanos, Padre. Y sé que tú consuelas, Padre. Sé que tú sanas, tú provees lo que necesitamos, Señor. Por eso, Padre, a ti acudimos, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
Padre. Tu presencia está aquí, Señor. Te adoramos. Sé que estás aquí, Señor. Tú estás aquí. 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 Sí, Señor. Gracias, Padre, porque podemos experimentar tu presencia, Señor. Muchas gracias porque tú has sido bueno y maravilloso, Padre. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de adorarte, Padre. En el cielo hay millones y millones de ángeles que te adoran, Señor. Mas sin embargo, Señor, tú nos has dado el privilegio de hacerlo también, Señor. Por favor, acéptalo, Padre. Vamos a seguir cantando y adorando a nuestro Dios. ¿Cuántos creen que solamente hay un solo Dios, el Dios de dioses? Y así le vamos a decir a nuestro Dios, amén. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? No hay Dios tan grande como tú. Dígaselo. Así es. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. Dígaselo fuerte. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, que murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, que murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Así es. Gloria a Dios. Solamente en la sangre tiene el poder, hermanos, para salvarnos y para limpiarnos de nuestra maldad. Y Él lo ha hecho, hermanos. ¿Cuántos exaltan a Dios por eso, hermanos? Gloria a su nombre. Bueno, así damos lugar a quien continúa. Hermanos, sígase gozando en el nombre del Señor. Y que cada uno, ¿verdad? Escuchemos a Dios. Ya nos escuchó, ahora nos toca escucharlo a Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a rápidamente abrir nuestras Sagradas Escrituras
Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Cuando lo tenga, me lo indica, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Lo vamos a tomar como base, aunque no vamos a estudiar ese verso, pero es el tema que estamos estudiando, la mente de Cristo. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre bueno, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en esta preciosa noche. Te damos gracias por el privilegio de estar vivos. Gracias por la vida. Gracias por tener un lugar donde adorarte y donde bendecirte. Y gracias también porque nos permites hablar contigo, expresarte nuestras luchas, pruebas, debilidades, peticiones, enfermedades, todo, Señor, lo que necesitamos. Pero ahora ha llegado el momento de escucharte a ti a través de la lectura, Señor, y el estudio de tu bella y deliciosa palabra. Te rogamos, te suplicamos, te imploramos la gracia, la sabiduría, la unción, la iluminación del glorioso Espíritu Santo de Dios. Que al leer, Señor, estos versículos y lo que vayamos a estudiar, abras los ojos de nuestro entendimiento y cabes nuestros oídos. Me pongo en tus manos, Señor. Tomo poder, dominio, autoridad sobre toda hueste de maldad y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Por Jesucristo, quien es nuestro Salvador y por consiguiente nuestro Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse en esta noche. Vamos a ver la segunda característica o el segundo beneficio, hermanos, que Dios nos da al tener, al trabajar, al estudiar, al conocer lo que significa tener la mente de Cristo. Número uno, vimos, hermano, el despojo o el despojamiento, el despojo de Cristo. Número dos, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir allá, hermanos, a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Escuche lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a ir a Isaías 53, 12, después regresamos a Corintios. Isaías capítulo 53, verso 12, dice de esta manera: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Escuche esto, hermano: habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El segundo beneficio, y lo que yo tengo que saber también, mi responsabilidad es, hermano, que Jesús tomó el pecado por nosotros, cargó con el pecado. Le iba a poner, porque algunos decimos Jesús se hizo pecado. No, Jesús cargó. Otras versiones, cuando leemos segunda carta a los Corintios 5:21, no vamos todavía, sino esta palabra que dice aquí: habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Los que estamos aquí, hermanos,
El Señor ponía en mi corazón, para tener la mente de Cristo, yo tengo que entender que Él se despojó. Ese fue el primer beneficio. Yo me voy a despojar. El que tiene la mente de Cristo ya no vive para sí, sino vive para Cristo. El tener la mente de Cristo, hermano, es entender lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y vamos a hablar del pecado, hermanos. Y esto ya lo hemos visto alguna vez. Quiero que se lleve esto en su corazón, hermano. Todos los que deseemos tener la mente de Cristo, debemos manejar este tema acerca del pecado. Quizás no se recuerde, quizás no se aprenda, hermanos, la palabra en griego que es amartia, que es como se traduce pecado. ¿Cuál es la palabra, hermano, que se usa para pecado? Amartia, con H. No se lo tiene que aprender. Es muy común en el Nuevo Testamento. Escuche esto, hermano. Es muy común la palabra amartia, pecado, en el Nuevo Testamento, que solo en las epístolas pastorales o paulinas se encuentra 70 veces. Eso quiere decir que es un tema, hermanos, delicado. ¿Me está escuchando, hermano? Si usted quiere tener la mente de Cristo, tiene que saber lo que es el pecado, sus consecuencias, hermano, pero también cómo es que hemos sido librados del pecado. Entonces, hermano, amartanein es el verbo usual que se traduce pecar. En el griego clásico estas palabras no tenían mucho significado. Escuche esto, hermano. Estas palabras, hermano, no tenían un significado muy importante como en el griego del Nuevo Testamento. En el griego clásico, amartia expresa, por eso siempre que vemos el significado de amartia, lo más común es decir errar al blanco. Entonces quiere decir, hermano, hierro, no con H, sino con Y, hierro. Empezó significando errar al blanco. Como por ejemplo, cuando se dispara una flecha que no se acierta. También se puede usar respecto de haber equivocado una carretera. Eso se llama errar. Eso se llama, hermano, amartia. Eso era en el griego clásico. De habernos fallado un plan. También se usa la palabra amartia. De habérsenos frustrado una esperanza o un propósito. O sea, si a veces planeamos algo, tenemos un propósito y no nos sale, es pecar. Escuche esto, hermano. En el griego clásico, pues estos vocablos están siempre conectados con alguna clase de fallo negativo, más bien que con algún tipo de transgresión. Pero en el Nuevo Testamento describen algo mucho más serio. Escuche esto. Hay que tener en cuenta que en el Nuevo Testamento, amartia, y póngame atención porque al terminar el estudio le voy a preguntar qué quiere decir pecado. Este es el significado, hermanos. Amartia no describe un acto definido de pecado. Amartia no describe una acción, escuche, sino el estado de pecado, la condición del hombre. Dijimos que amartia no describe un acto solamente. Por ejemplo, mentir. No es ahí, hermano, la base de mentir. No está ahí el pecado. El pecado está en la condición, en el estado que está el hombre. Entonces,
no habla, hermanos, de un acto definido, sino el estado de pecado, del cual, hermano, emanan las acciones pecaminosas. Y lo vamos a ver ahorita rápidamente. De hecho, Pablo, el pecado está tan a punto de personalizarse que podría escribirse con mayúscula inicial y pensarse que fuera un poder personal y maligno que tiene al hombre en sus garras. Vamos a ver solo unos versículos rápidamente, hermano, no quiero cansarlo, pero quiero que conozca algunos versos que hablan del pecado. Escuche esto, el pecado es universal. Romanos 3:23, anote esto. Usted y yo, como gente que anhela tener la mente de Cristo, no puede ser que no sepamos que pecado es amartia y que no es un acto en sí. ¿Qué es, hermano, amartia? Es un estado, es una condición. Ahora, Romanos 3:23 no dice solo los que mienten, solo los que matan. ¿Qué dice aquí, hermanos? Ayúdeme aquí. ¿Aló? Y hoy sí quiero, no lo voy a explicar mucho porque ya esto no lo sabemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, el pecado es universal. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que todo el ser humano, su condición, su estado es de pecado. Romanos 7:14, y no voy a tardar, hermano, pero quiero que ponga atención. Romanos 7:14, no lo voy a explicar, ya hablé alguna vez de esto. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Gálatas 3:22. Tengo varios versículos. Hermano, usted y yo, como conocedores, como alguien que anhela tener la mente de Cristo, escuche, tengo que dominar este tema. Bueno, le dije que no se aprendiera la palabra en griego, pero ya lo repetimos muchas veces. ¿Cuál es para pecado? Amartia. Y amartia no es una acción, es un estado. Y el pecado es universal. Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Escuche, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Primera de Juan 1:8. Le voy a dejar tarea. Lea, estudie, vuelva a estudiar en su casa estos versículos. Si quiere tener la mente de Cristo, tenemos que dominar esto que es, hermano, el pecado, el tema del pecado, porque Jesús cargó el pecado por nosotros para hacernos santos. Eso es tener la mente de Cristo, hermanos. Primero de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, el pecado, hermano, no es como una de las enfermedades que algunos hombres contraen y otros no. Es universal. Es algo en lo que todo ser humano está envuelto y de lo que todo ser humano es culpable. El pecado no es una simple erupción esporádica, sino el estado, la condición universal del hombre. Cuando prediquemos, hermanos, no vamos a ofender a las personas, pero vamos a decirle, esa es la condición del ser humano. Amén. Número 2. Pecado, amartia, es un poder que somete al hombre. Las palabras que se usan para expresar esta idea son muy interesantes. ¿Qué quiere decir, hermano? Bajo pecado, como en caso acusativo, se utiliza dependiente de, en sujeción a o bajo el pecado. Un menor de edad, por ejemplo,
¿bajo qué poder está un menor de edad, hermano? Bajo el poder de sus padres. Así nosotros, los seres humanos, bueno, no a nosotros exactamente, porque nosotros, Cristo ya nos liberó del pecado. Pero esto es lo que debemos de manejar, que todas las personas que no han recibido a Cristo están, hermano, bajo el poder del pecado, controlados. No voy a decir y usted no diga, estamos bajo el pecado y estamos controlados por el pecado. No, tener la mente de Cristo es saber que he sido libertado. Gálatas 3:22, ya lo leímos, pero volvemos otra vez a leerlo. Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y esto quiere decir que cuando no conocemos la ley, hermano, no es pecado. Cuando ya conocemos la ley, cuando ya conocemos a Cristo, la ley nos descubre, nos hace descubrir lo que es el pecado. Romanos 3:9. Mire lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, Romanos 3:20. Cuando dice que la ley lo encierra todo bajo pecado, mire lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto lo vimos hace algún tiempo. La ley enseña lo que es pecado, y hasta puede decirse que en un sentido es la misma ley quien lo crea. Romanos 5:13. Nadie puede decir que es pecado tal cosa si no lo conoce. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Escuche, hermano. Antes de que Dios diera la ley, había pecado en el mundo. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El pecado no es tal si no es definido. Es decir, que el hombre no puede saber lo que es pecado mientras éste no haya sido definido. Y el hombre no puede ser culpable de pecado hasta que no exista una ley que lo determine. Ya lo explicamos. Si no hay leyes en la tierra, y si nosotros no conocemos esas leyes, por ejemplo, la ley de speed limit, límite de velocidad, si no hubiera letreros y nosotros no conociéramos, nosotros, hermanos, sigue habiendo leyes, ¿a cuánto vamos en el freeway, hermano? 70, 80, 90, pero hay leyes ahí. Entonces, hermano, si nosotros no conocemos la ley, no conocemos el pecado. Pero como nosotros ya lo conocemos, debemos de, hermano, saber eso. Ok, ahora, lo que debemos de saber, no voy a hablar todo del pecado, dos cosas más del pecado. Hay ciertas cosas que el pecado, hermanos, genera o produce. El pecado, hermano, y son inevitables. El pecado resulta en un endurecimiento del corazón. Si usted y yo tenemos la mente de Cristo, no podemos decir que nuestro corazón está duro. Hebreos capítulo 3, verso 13. Miren lo que dice Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué, hermano? Por el engaño
del pecado. Es tremendo, hermano. Nosotros que decimos o que queremos tener la mente de Cristo, no podemos ser engañados por el pecado. Tenemos que saber que es universal. Tenemos que saber que, hermano, si nosotros aceptamos a Cristo, somos libres del pecado. No podemos vivir, y lo vamos a ver ahorita, vivir en pecado. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo ora para que los filipenses abunden en lo que él llama aistesis, percepción sensitiva, es decir, la cualidad del corazón y de la mente. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo, tener la mente de Cristo. Saber todo lo relacionado al pecado, eso me hace, hermano, tener cuidado para que mi mente o mi corazón no se endurezca. Es decir, la cualidad del corazón y de la mente que es sensible a lo que está mal. Escuche esto, hermano. El que comete una mala acción por primera vez, la experiencia de la vida demuestra que lo hace con una especie de estremecimiento, de repugnancia. ¿Cuántos de aquí hemos asesinado? Nadie. ¿Cuántos de aquí hemos mentido? ¿Cuántos de aquí hemos robado? ¿Cuántos de aquí hemos visto algo indebido? ¿Cuántos de aquí? Espero que no, pero hacer algo indebido, la primera vez que lo hacemos, hermano, crea en nosotros un estremecimiento de repugnancia, y nuestra conciencia, hermano, no nos deja en paz. Si la repite, la cometerá más fácilmente. Si insiste cometer esa acción, será para él la cosa más normal del mundo. Hay que tener cuidado, porque el pecado endurece el corazón. Voy a decir esto. A lo mejor usted no siente eso, pero a lo mejor sí. ¿Cuántos de aquí sentimos bonito cuando faltamos a la iglesia? ¿Cuántos de aquí nos estremecemos cuando faltamos a la iglesia? Como que decimos: no puede ser, no puede ser. La primera vez, hermano, si nunca, imagínense, si tenemos 1 año, 2 años, 3 años en el evangelio y nunca hemos faltado a la iglesia, la primera vez nos estremece. Pero si lo volvemos a hacer, como que se va uno acostumbrando. Y si uno lo hace más seguido, después parece la cosa más normal del mundo. Algo más, y esto ya voy a exagerar, sé que nadie lo va a hacer. ¿Cuántos de aquí han golpeado a su esposa o a su esposo alguna vez? La primera vez, no, a mí no me ha pasado. Pero si alguien golpea, porque por ahí se dice que no solo los hombres golpean a las mujeres, sino que ahora las mujeres también ya golpean a los hombres. La primera vez que se hace, si en el matrimonio en 10, 15 años nunca se ha hecho, la primera vez, hermano, después de hacerlo, me imagino, porque si tan solo decirle algo, hermano, que lastime a nuestro cónyuge se siente feo. ¿Usted le ha pasado eso? Eso sí lo hemos hecho, ¿sí o no? Y no sé, algo que le haya dolido, pero con ganas, y empieza a llorar, o el hombre ya no sé, hermano. Imagínese un golpe. Si ya lo hizo una vez, después dice,
Bueno, pues sí, se quedó el moretón, pero no fuimos a la iglesia, nos ausentamos un mes, 2 meses, nadie se dio cuenta. Eso es lo que nosotros pensamos. Posteriormente dice, bueno, ya como que vi que con eso se calmó la señora o el señor. Si vuelve a presentarse la ocasión, le vuelve a hacer lo mismo. Y así sucesivamente, y se vuelve algo normal. El corazón se va endureciendo. Hay que tener cuidado. Si nosotros queremos tener la mente de Cristo, tenemos que saber todo esto, hermano, que debemos de nosotros tratar de que las acciones que nos producen, hermano, una acción o un estremecimiento de repugnancia, no hay que hacerlos. Amén. No hay que hacerlos. No hay que robar, no hay que golpear, nada de lo que sea, hermanos, pecado. Ok. En este caso ha desaparecido su sensibilidad para detectar el pecado. Su corazón está endurecido. Malas palabras. ¿Cuántos creen que decir malas palabras también es pecado? Usted dice una vez, nunca ha dicho una mala palabra delante de su esposa o de sus hijos. Pero una ocasión, hermano, lo hartaron, no lo obedecieron, no sé. Y se le sale una palabra, hermano, una maldición, dijo por ahí alguien. Y usted dice, bueno, ya lo dije. Y después salimos, hermano, nos excusamos como que soy humano, tengo mis defectos, tengo mis errores, o entiéndanme. Y después se va volviendo un hábito. Y cuando nos damos cuenta, hermano, somos vulgares, comunes y corrientes como todas las personas. Hay que tener cuidado. Las cosas que nos estremecen, que nos causan una repugnancia, hermanos, decir yo no haría eso, no lo haga nunca. Porque si ya lo hizo una vez, esto es algo terrible, triste, lamentable, vergonzoso. Cuando alguien adultera o fornica una vez, lo va a volver a hacer. Hay que tener cuidado, hermanos. Número 2, el pecado, hermanos, produce muerte. Romanos 5:12. Esto lo debemos de manejar todos nosotros que estamos aquí. Hay que saber que el pecado no solo produce endurecimiento del corazón, el pecado produce muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué dice de último, hermano? Por cuanto todos, usted dice, pero yo no hice nada. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por cuanto todos pecaron, dice, verso 21 del mismo capítulo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí habla, escucha, hermano, aquí habla de que el pecado reina, pero el pecado trae la muerte, para que así como el pecado reinó, y reinar quiere decir gobernar, y reinar quiere decir que te domina. Entonces Pablo dice que el pecado nos gobierna, nos somete, reina. ¿Y cuál es lo que busca el pecado, hermano? La paga del pecado es muerte. Hay que tener cuidado, hermano, y tratar de tener la mente de Cristo y decir, Cristo cargó el pecado para hacerme santo. Ok, capítulo 6, verso 16 de Romanos. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Escuche, sea del pecado. ¿Para qué, hermano?
¿Cómo puede ser posible que nosotros que tenemos a Cristo y que decimos tener la mente de Cristo, cometamos pecado? Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Verso 23 de ese mismo capítulo. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Esto lo debemos de conocer, hermano. Si yo peco, voy a ¿qué, hermano? A morir irremisiblemente. Santiago 1:15. Terminamos con esto de que el pecado resulta en muerte. Todos estos versos usted y yo los debemos de conocer. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz. Ahí está el proceso, hermano, del pecado y como consecuencia la muerte. La concupiscencia es el deseo. Nadie puede pecar si antes no tiene un deseo, si antes no mira, si antes no escucha. Dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido el deseo, empieza, hermano, a metérselo en su mente y luego en su corazón. Dice, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, cuando ya alguien, hermano, lleva a cabo el pecado, dice, da a luz la muerte. Ahora, vamos a concluir en esta noche diciendo lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 29. Vamos a leer ahí en Juan. Y vamos a ver, hermano, por qué nosotros no podemos pecar, los que tenemos la mente de Cristo. Primera de Juan 2:29, son 3 versos y nos vamos. Si sabéis que Él es justo, está hablando de Jesús, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice, hermano? Es nacido de Él. ¿Cuántos hemos nacido de Cristo? Entonces tenemos la mente de Cristo y tenemos que pensar solo en ¿qué? En la justicia. Ok, Juan, primera de Juan capítulo 3 verso 9, y ahí ya va con más fuerza. Escuche, todo aquel que es nacido de Dios, hermanos, ¿me ayuda a leer? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. No hay con que, hermanos, soy carne, soy humano. No, ¿sabe qué es? No he entendido lo que es tener la mente de Cristo. No he entendido que Jesús, es más, no he valorado. Regresamos a segunda carta a los Corintios 5:21, por favor. No he entendido este versículo. Y esto es lo segundo, hermanos, que Jesús cargó el pecado por nosotros. El que tiene la mente de Cristo va a entender esto. Al que no conoció pecado por nosotros, ¿qué dice, hermano? Lo hizo pecado. Otras versiones dicen, no conociendo pecado, Cristo, Dios cargó el pecado de todos nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. El que tiene la mente de Cristo, hermano, dice, yo no puedo pecar, porque yo tengo una simiente santa. Hermanos, pero si no conozco, hermano, lo que es el tema del pecado, que es en griego, ¿qué, hermanos? Ya ya no tengo mis notas. Amartia. No es una acción. A ver, ayúdeme, dije que iba a preguntar. No es una acción. Amartia es un estado. Y el pecado es universal. Amén.
Y el pecado produce muerte, produce endurecimiento. El pecado gobierna. Entonces yo tengo que saber que, hermano, yo he nacido de Dios. Ya no puedo vivir para pecar. Terminamos. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, escuche, hermano. Tener la mente de Cristo no es decir, oh, ya me sé todos los cantos, los coritos, ya voy a la iglesia, ya me he visto. Eso no es tener la mente de Cristo. Ya llevo 10 años en la iglesia. Ahora ya soy predicador, diácono. No, ahora ya voy subiendo de posición. Eso no es tener la mente de Cristo. Amados, esto es tener la mente de Cristo, hermano. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, decía en el capítulo 3, verso 9, el que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. Pero aquí hay otra virtud del que es nacido de Dios. Dice, todo aquel que ama, ¿qué, hermano? Es nacido. Escuche esto, hermano. Pues yo soy hijo de Dios, tengo la mente de Cristo, pero hay alguien que no lo puedo ver ni en pintura. Lo odio. No lo puedo ver. Siento que se me revuelve el estómago. Pero alabo al Señor, bendigo al Señor, hablo lenguas, tengo visiones, danzo. No puede ser posible, hermanos. No es tener la mente de Cristo eso. Dice, amados. Y mire con qué palabras habla el apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros. No importa lo que nos hagan, no importa lo que nos digan. ¿Cuántos de aquí nos gusta cuando hablan bien de nosotros? ¿Pero cree usted que hablan mal de nosotros? Claro, algunas veces hablan mal de nosotros. Pero dice aquí, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Hay dos vertientes, hay dos padres, hermano. Dios es el padre de aquellos que aman y de los que no practican el pecado, ¿cierto? Pero hay un padre de mentira. Hay un padre que es hermano del pecado, de la maldad. Y el que no ama es hijo de ¿quién? Del diablo. So, hay que tener cuidado, hermano, y decir, yo no amo a tal persona, yo aunque me busquen, no sé, prefiero que me hagan otra cosa, que me expulsen, pero yo jamás iría con esa persona. Estamos equivocados. No podemos decir que tengo la mente de Cristo. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más, hermano? No dice ha conocido. Conoce. Conoce esa palabra quiere decir, hermano, que va en un proceso. Amén. Porque el amor, ¿cuántos saben que el amor, hermano, tiene que crecer? El amor es una semilla que Dios ha puesto en nosotros. Pero el amor, hermano, no hemos entendido, no hemos logrado llegar a alcanzar el amor ágape. El amor que es capaz, hermano, de sacrificar todo por los demás. El amor de primera carta a los Corintios, capítulo 13. El amor todo lo sufre. ¿Cuántos de aquí somos buenos para amar, hermano? El amor todo lo soporta. El amor todo lo cree. Hermano, lo amo. Sí, yo lo creo. Hermano, usted se creyó el abrazo que le dio el hermano o la hermana, pero si anda hablando de usted, yo le creo. Si él o ella mienten, ese es problema. Dios no me llamó para yo juzgar a los demás, no. Dios me llamó para saber, hermano, que tengo que amar. Porque el que ama es nacido de Dios y conoce, va creciendo. Nos ponemos de pie, hermanos. Va creciendo en amor. Entonces, ¿cuál es la segunda bendición, hermano, de tener la mente de Cristo? Que Jesús cargó
con el pecado para hacerme santo. No podemos decir no puedo ser santo. Claro que sí. Cristo ya nos hizo. Si conocemos eso, es tener la mente de Cristo. Yo he nacido de Cristo. Yo voy a hablar como Cristo. Yo voy a vivir como Cristo. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta noche, Señor, porque tú vives, porque tú reinas. Qué maravilloso, Señor, es poder meditar, poder escudriñar tu palabra, Señor. Cuánta falta nos hace, Señor, conocer, Señor, esas verdades poderosas. Voy a hablar de mi persona. Llevamos años y años, Señor, en el Evangelio, estudiando tu palabra, y no podemos cambiar, y no podemos amar, y no podemos dejar de practicar el pecado. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si tu palabra dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, eso es tener la mente de Cristo. Saber que yo ya fui muerto al pecado. Saber que no he sido engendrado por voluntad de hombre, sino que he nacido de Dios. Tengo la simiente de Dios, y el que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Señor, permite que esa palabra llegue a mi corazón, llegue a mi mente, llegue a todo mi ser, Señor, y que pueda vivir solo para ti. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, Señor, no basta solo con estar en la iglesia. No basta con llevar un nombre, Señor, de que vivo pero estoy muerto. No basta con decir que soy rico y no tengo necesidad de nada, como el mensaje a las iglesias apocalípticas, cuando viene el Espíritu y nos dice: no sabes que eres un desventurado, un desnudo, un ciego. Señor, te pedimos que nos ayudes a cambiar este conocimiento de tu palabra. Señor, queremos aplicarlo. Los que estamos aquí, Señor, quizás no somos muchos, pero los que estamos aquí queremos entender, Señor, que hemos sido libres del pecado. Queremos dominar y manejar este tema del pecado, Señor, para que podamos compartirlos a otro. Primero, entenderlo nosotros y no practicar el pecado, y después, Señor, también anunciar, Señor, este mensaje para todos aquellos que no te conocen. Señor, que esta palabra traiga fruto, que esta palabra, Señor, traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por este tiempo especial. Jamás es una pérdida de tiempo, Señor, el no estar aquí o el estar aquí. Jamás. Siempre es una bendición, Señor. Vamos a salir, ve con nosotros, guárdanos, ayúdanos, bendícenos. Danos una semana de bendición, danos una semana de victoria. Señor, permite que tu ángel acampe alrededor nuestro, nos cubra y nos defienda, Señor. Llévanos con bien hacia nuestros hogares, Señor. Líbranos de todo pecado, líbranos de todo mal, Señor. Te pedimos por mis hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdalos y auxílialos. Te pido por mis hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócalos, inquiétalos y atráelos con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.